Continuamos con nuestro último segmento de Pico a Pico y como comenzamos la semana pasada con el doctor Marco Coral, hoy estamos en la segunda parte de esta entrevista acerca de animales en educación, utilizados en la parte educativa, tanto especialmente para veterinaria, que esa sería como un poco la experticia que tiene Marco, y vamos a ver si logramos alcanzar de hablar acerca de otros temas también, en otros aspectos de la educación y el uso de animales. Marco, bienvenida nuevamente a nuestro programa de Primera Gama. Muchas gracias, Shadi. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Es un honor para mí hablar de aquí, de un poquito de lo que sé. Muy bien, entonces, primero quiero comentarles, Cris está de vacaciones, Mari está trabajando, así que estaremos solamente haciendo la entrevista conmigo, pero bueno, ahí vamos a tratar de meterle muchas ganas también para conocer qué es lo que está pasando en la educación, especialmente en nuestro país. Así que, Marco, quisiera empezar preguntándote un poquito acerca de cómo es la investigación con animales en este campo, ¿no? En el educativo, en el exterior, ¿no es cierto? En otros países. Quisiera como ponerlo en contexto para después aterrizar, para saber cómo es aquí en nuestro país y cuál ha sido un poco las diferencias que tú has encontrado. Claro, bueno, también podemos hablar un poquito del contexto histórico, sin alargarme mucho, ¿no? Hay que recordar que las ciencias veterinarias son casi tan antiguas como desde el comienzo de la civilización humana, ¿no? Entonces los veterinarios hemos estado ahí prácticamente desde siempre. Tal vez no nos llamábamos antes veterinarios y todo esto, pero siempre hubo la necesidad de trabajar con animales en la parte educativa. Ahora, esto era una ventaja porque tenías personal capacitado y que tenía la experiencia, la experticia trabajando con los animales directamente, pero tenías la parte negativa en el sentido ético y en el sentido de que estas prácticas muchas veces causaban daño en el animal. Lo seguido, y esto es una tendencia que en realidad ha ido evolucionando, no voy a decir que siempre fue la misma manera, ¿no? Pero ha ido evolucionando y es en los últimos 50 años realmente que la ética ha empezado a cambiar. Ojo, hace 50 años incluso la ética en seres humanos era distinta. Los tribunales aparecieron después de los juicios de Nuremberg, o sea, hay que ver que es mucho más amplio que ese sentido, ¿no? Y ojo, ahí también entra la parte educativa, ¿no? Hay que recordar, en medicina humana, por ejemplo, se trabajaba con los cadáveres que venían de presos, etcétera, y etcétera, ¿no? Y era aceptado. Eso ha ido evolucionando. Eso ya lo vemos en la parte humana. En la parte animal era lo mismo, solamente que se prolongó un poco más porque siempre como especie tendemos a poner nuestra especie sobre las otras, ¿no? Ahora, la tendencia actual de la medicina veterinaria es la ética. Y en realidad los veterinarios tenemos la ética y el bienestar animal. Muchas veces se nos acusa de algunas cosas en relación a esto, pero un ejemplo de lo que pasó aquí en Ecuador, tomando en cuenta lo que sucedió con la Gasca, en el trágico deslave ahí que hubo, los veterinarios estaban dando trabajo gratuito, o sea, realmente cirugías que son extremadamente caras, y fueron veterinarios públicos y privados, y eso sí, quiero mandar saludos a todos mis colegas y agradecerles enormemente por lo que están haciendo ahí y demostrar que los veterinarios sí hacemos nuestro trabajo por vocación, porque nos amamos a los animales, y eso es parte de ser veterinario. O sea, un veterinario que se encarga de sus pacientes es un veterinario que ama a los animales, ¿no? Ahora, las tendencias a nivel global, como te estaba diciendo, tanto en educación como en producción y en otras áreas, pero vamos a enfocarnos en producción, es la parte ética, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en otros países lo que he visto, con lo que he trabajado en la parte de educación, es que se empieza con un proceso de simulación. Es decir, se trabaja con animales que no son animales. ¿A qué me refiero? Son maniquíes, son cadáveres sintéticos hechos de celulosa, y eso se ha venido trabajando. Entonces, yo, por ejemplo, lo vi de primera mano cuando trabajé en el exterior y cuando de todas las otras universidades que he podido visitar en Estados Unidos, en Europa, incluso en Asia, pero eso también incurre costos altos, costos muy altos, ¿no? Pero pedagógicamente eso tiene mucho éxito en realidad, porque ¿qué es lo que pasa? El estudiante, el momento que toca un cadáver o un maniquí sintético, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Empieza a practicar, tiene diferentes niveles, además que encuentra casos que no necesariamente va a tener la suerte de encontrar en una clínica, ¿no? Diferentes, por ejemplo, problemas cardíacos, etcétera, están simulados aquí, ¿no? Ahora, no es que toda la carrera va a pasar, sí, o sea, un momento tiene que pasar la práctica, pero por ejemplo, tomar una vía, hay maniquíes de diferentes dificultades. Empiezas con el maniquí que es de silicona, que tiene
prácticamente los vasos sanguíneos súper evidentes y empiezas a pinchar y topar. Y son pinchas y sale sangre, ¿no es cierto? Ya, luego subes la dificultad, entonces ya los vasos ya no son evidentes. Y prueban, al comienzo parece un juego, ¿no? Pero después cuando llegas con el brazo que tiene montones de pelos y etcétera, etcétera, mucho más complicado. Ahora, eso lo haces con un maniquí, entonces el animal no sufre, porque lo estás haciendo con animal sintético. Eso le da seguridad al médico veterinario el momento que pasa a la supervisión del médico y empieza a trabajar en los hospitales de escuela. Entonces tú tienes veterinarios que van tranquilos, van calmados, que transmiten eso al animal, el animal va tranquilo y el animal se deja, ¿no? Y el animal permite trabajar con él y el médico no comete errores. ¿Ya? Es un trabajo hermoso, o sea, realmente es hermoso ver cómo la medicina veterinaria ha cambiado en ese sentido. Ahora, eso es afuera, pero les tengo, o sea, algo que es interesante es que aquí en Ecuador hay una universidad que es pionera en eso, que es la Universidad de las Américas. Yo trabajo en esa universidad y puedo decirlo de primera mano. Tenemos el centro de simulación más grande y más moderno del país, ¿ya? Y realmente fue pionera en todo lo que es ética y moral con los animales. El trato ético con los animales es increíble. Entonces, nosotros hacemos todo este tipo de entrenamiento en la UDLA, pero esto no es muy diferente de lo que se hace en otros países. Ahora, ojo, eso no se puede extrapolar a todas las universidades en el país o en Latinoamérica, ¿no? No voy a centrarme solo en el país, pero en Latinoamérica, porque son altos costos. Hablamos de que, por ejemplo, un cadáver sintético cuesta varias decenas de miles de dólares y el mantenimiento es largo, es pesado y etcétera. O sea, sí se necesita una inversión en ese sentido. Pero la ganancia del veterinario, un veterinario que aprende cirugía ahí y luego va a la experticia, obviamente bajo la tutela del profesional que le maneja y todo esto, es una diferencia, pero de 180 grados. O sea, ves realmente un veterinario, un estudiante de veterinaria que va seguro a hacer lo que sabe y que ve muy bien las estructuras, las maneja bien y todo eso, y se ven los resultados, ¿no? Entonces, como te decía, la tendencia mundial es tratar de utilizar en los primeros años, porque ojo, no es que va a pasar toda la carrera con los maniquíes de simulación, pero sí por lo menos los 3 primeros años básicos, incluso 4 con algunas técnicas de simulación, y luego pasa, o sea, son años de años que pasan estos estudiantes y de ahí pasan a la tutela del profesional que les guía. Entonces, eso es lo que se ve esa tendencia y hemos visto un poco filtrado aquí en el país. Eso me parece súper interesante lo que me acabas de contar, el tema de los modelos, ¿no? Que existen para que los estudiantes puedan realmente equivocarse sin hacerle daño a los animales. Ahora, cuando yo recuerdo hace muchos años cuando empezó esta polémica de que sí, y los estudiantes, si es que no tienen los perros, entonces ¿en qué van a practicar? Que saben solamente sabiendo la teoría y no sé qué, y que los maniquíes no son lo mismo. ¿Tú qué dirías al respecto? Porque bueno, ya hablamos un poquito que dicen que sí, los animales, perdón, los estudiantes salen aprendiendo después de todos estos años de práctica y lo hacen muy bien. Entonces, ¿tú dirías que este es un método, o sea, es un método alternativo con maniquís para los estudiantes para que ellos sean mucho mejores después cuando ya practican con animales reales? Exacto. O sea, yo puedo decir que son prejuicios, es un tema polémico, pero no voy a hablar de eso, o sea, no me voy a meter en ese lío, o sea, simplemente los resultados están ahí. Ya se han hecho estudios a nivel global en la que se ha visto y se ha comparado los estudiantes que trabajan con maniquíes y centro de simulación y que los últimos años, que son los que realmente entran a hacer las prácticas ya con bajo la tutela de los médicos, los internados y todo, con animales reales, se ve que el maltrato animal es cero, ¿ya? Porque casi no hay negligencias. O sea, tienes un médico que abre un cadáver sin miedo a equivocarse, que encuentra dónde están las estructuras y que ya diferencia una estructura sana de una estructura no sana. Porque como te digo, los cadáveres sintéticos, por ejemplo, son idénticos. O sea, es casi como un cadáver real de un perro, ¿ya? Es realmente súper bonito. Se ve la diferencia. Otro ejemplo que también puedo hablar es, por ejemplo, la inseminación artificial, la cual se realiza con un brazo que se introduce en el recto del animal, se agarra el cuello uterino y con la mano derecha se introducen las pajuelas, ¿no? Eso depende de las especies, ¿no? Pero estoy hablando sobre todo de la especie bovina. También tienes el maniquí. Y ahora es interesante porque este maniquí te permite ver, es transparente justo en la parte donde se encuentra el cuello uterino. Entonces, el estudiante mete la mano y puede ver la estructura. Entonces ya no tiene que imaginarse dónde está y cómo es el cuello uterino, que era uno de los problemas principales que tenían, que era lastimar, lacerar el cuello uterino. Y por eso normalmente esto se hacía en los camales.
Esas prácticas se hacían en los camales porque eran animales que iban al descarte, lo cual es cruel de cierta forma, ¿no es cierto? Porque como el animal va a ser descartado, entonces practiquemos en él. No, eso no es correcto. La ética mundial, y hay varios autores, Weber, por ejemplo, que es veterinario, habla de eso, de que el veterinario siempre tiene que ir a la parte ética. Entonces, ahora tú tienes veterinarios que han practicado primero los maniquíes y luego ya no van al camal, sino que van realmente a producciones y van de la mano de los tutores que van con una experticia, pero de años y que realmente pueden manejar muy bien. ¿Por qué? Porque saben dónde está la estructura, saben cómo se siente meter la mano, no tienen ese límite de tiempo de que estás en el camal y tienes 10 minutos porque tienes 20 estudiantes más atrás tuyo, son las 5 de la mañana y esos animales tienen que entrar a la línea de faenamiento. Ya no tienes ese problema. Tú tienes y puedes quedarte ahí, trabajas, obviamente tienes que manejar las medidas de bioseguridad, etcétera, porque además estos maniquíes tienen partes orgánicas, ¿no? Como te decía, el de inseminación artificial, por ejemplo, tienes que poner un gel, no puedes meter la mano así nomás, tienes que poner el gel, tienes que ponerte la mano, tienes que desinfectar y todo esto, porque trata de simular lo más parecido a la vida real. Pero tú tienes, el estudiante puede quedarse 10, 15 minutos, puede llegar, puede tomar prácticas adicionales sin necesidad de ir ¿cómo se llama?, a la empresa de rastro y a la madrugada y estar en el corre-corre y que los animales y que etcétera, etcétera. O sea, simplemente pueden practicar de mejor manera y enfocarse realmente en la parte médica, ¿ya? Entonces, esa es una tendencia mundial. Los países desarrollados solo trabajan de esa forma, porque, ojo, en la entrevista anterior hablamos de los comités de ética, ¿no es cierto? Aparte hablamos de la legislación actual, hablamos de la ordenanza 019, ¿no es cierto?, que regula el uso de los animales en experimentación y en educación también, y también la resolución y el reglamento de agrocalidad, que también regulan esto. Entonces, los animales no están desprotegidos en ese sentido. Ya hay que acatar estas medidas, ¿no es cierto? Entonces, es esa tendencia que ya está aquí en el país, ya se tiene que cambiar y se tienen que quitar muchos prejuicios, porque los resultados se dan. Se ve que un estudiante que practicó, empezó en el maniquí y luego va a la parte práctica, es mucho mejor que alguien que se lanzó directamente a la parte práctica, porque ya no es un empírico del 100%. O sea, es alguien que puede manejar mucho mejor ciertas situaciones, puede improvisar y puede hacer cosas que no le permite el estar limitado y el dedicarse solamente a agarrarle a la vaca, a amarrarle por aquí y hacer el tipo de cosas que no vienen al caso. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, sí, según lo que me ibas contando, pues yo también me iba acordando de ciertas situaciones porque, chan, esto pasa en nuestro país. Entonces, no sé si es que nos puedes contar un poquito, Marco, de justo, ¿no? Dentro de la educación y la enseñanza, ¿cuáles son esas prácticas que todavía no hemos logrado cambiar o sustituir por estas alternativas? Como por ejemplo la que nos decías, ¿no? En el camal, que los estudiantes van y si es que a la primera no le atinaron, uno, o mientes para no tener mala nota, o dos, o si le atinaste, o tres también le atinaste, pero después de un montón de tiempo de hacerle sufrir al animal. Entonces, cuéntanos, o sea, aparte de estos maniquíes que hay para perros y gatos, que hay para bovinos, ¿qué otras alternativas hay y qué es lo que se hace en nuestro país lastimosamente todavía? Bueno, yo te puedo hablar de la experiencia de la UDLA, que como te digo, es pionera en esto y tiene centro de simulación más grande, ¿no es cierto? Y el más desarrollado en el país. Entonces, prácticamente no son las únicas especies, también se está trabajando para trabajar en otras especies, están equinos que se trabajan en esa área y esto, ¿no? Pero, ojo, las prácticas tienen que hacerse al final con animales, ¿no es cierto? En el caso ya de la práctica del médico, ¿no es cierto? Estamos hablando de los 2, 3 últimos años de la carrera, que son bastantes de todas formas. Entonces, ahí no puedes reemplazarlo, pero vas con un profesional que está seguro. O sea, es un profesional que no va a causar daño en el animal. O sea, y es lo que te digo, todos los que somos veterinarios sabemos, una de las pruebas de fuego es sacar sangre, sea en bovinos, sea en caninos, ¿no es cierto? Sacar sangre de la caudal, tú también eres veterinaria y entiendes esto, sacar sangre de la caudal, en el caso de los bovinos, de la yugular, ¿no es cierto? Que también la aplicamos en equinos, y en lo que son, ¿cómo se llama? En caninos,
siempre son las yugulares, o a veces tenemos que aplicar en safenas, cefálicas, etcétera, etcétera, dependiendo de la constitución del animal y el caso en el que encontremos, ¿no es cierto? Pero al final, esas son las típicas pruebas que nos ponían antes los profesores. Porque, ojo, o sea, estamos hablando, yo estudié veterinaria hace casi 20 años, ¿no? Entonces, en esas épocas no teníamos ni la legislación ni los recursos que se tienen ahora. Y era prácticamente esa la prueba de fuego para el veterinario, pero veías muchas fallas, veías flebitis en los pobres animales, veías un montón de traumatismos, tenías incluso veterinarios que terminaban traumados porque nunca pudieron cogerle la vena, ¿ya? Y son realidades, ¿no? Pero, como te digo, los medios, o sea, el trabajar con los maniquíes de simulación y tú ponerte la dificultad más alta para que el momento que tú vas a trabajar con un animal ya no tengas estos problemas, es lo que se está venciendo, es lo que se está venciendo. Y como te decía, tendencia global y además es lo que nosotros vemos ya en el país, al menos con la Universidad de las Américas, que es pionera en esa área, ¿no? ¿Podrías decir respecto al uso de, por ejemplo, animales que han muerto por otras causas? O sea, esta también podría ser una alternativa mientras, qué sé yo, o sea, las universidades con poco presupuesto nos dicen, porque, bueno, nos has mencionado que estos maniquís pueden tener unos costos muy altos, pero en algunas circunstancias los animales que hayan muerto por otras circunstancias también pueden ser usados y es una forma ética de practicar. Si es que se siguen los protocolos, si está regulado con la parte de la legislación y si realmente hay un apoyo por parte de las fundaciones y los expertos en bienestar animal, pues no habría ningún problema. Y en realidad, en algunos países es lo que se hacía antes. O sea, tú tienes, por ejemplo, vamos al caso de los Estados Unidos, tú tienes las perreras, ¿no? Y en las perreras, lastimosamente, pasa cierto tiempo y los animales tienen que ser eutanasiados. No porque sean malas gentes, sino que realmente atrás de cada perro que se eutanasia, hay 300 perros esperando el mismo puesto para ocuparlo ahí. Es triste y es súper feo que nosotros tengamos que decidir la vida o la muerte de los animales. Eso es algo totalmente difícil para nosotros los veterinarios, y para las personas de las perreras hay que tomar en cuenta, ¿no? Eso es tema aparte del que podemos hablar en otro tema, de la presión de los veterinarios en las perreras, pero se hacía esto. Entonces, estos animales que tenían que ser eutanasiados porque en los refugios, o aquellos que, por ejemplo, eran encontrados porque fueron atropellados, o que simplemente morían en las clínicas por causas naturales, ¿no? El cáncer avanzado y tenían que ser eutanasiados, etcétera. Si es que esto está regulado, los protocolos son correctos y son aceptados, es una muy buena opción. En realidad es una muy buena opción si es que la muerte del animal fue ética y no hubo dolor y realmente es para no desperdiciar la vida del animal. No, porque no es que vamos a desperdiciar el cadáver, sino la vida del animal, no la vamos a desperdiciar en ese sentido. Entonces, esas alternativas eran las que se daban antes de los maniquíes, ¿no? Y hasta ahora todavía se las utilizan. Entonces, son muy buenas alternativas, se siguen utilizando en ciertos países y yo creo que aquí en el país debería, un poco entre la parte educativa, ¿no es cierto?, la parte de los docentes, deberíamos trabajar en conjunto con varias fundaciones que hacen rescate y que lastimosamente tienen animales que no pueden sobrevivir. O sea, es lo que vamos a encontrar, ¿no? Los animales, no todos los animales de la calle están en condiciones, después de tantos años de descuido, muchos de ellos están con enfermedades terminales, enfermedades terribles o simplemente los atropellamientos. ¿Cuántas veces hemos visto animales parapléjicos a los cuales realmente no se les puede dar calidad de vida? ¿No es cierto? Se puede hacer muchos esfuerzos. Yo tengo adoptado una perrita que tiene una discapacidad, justo que es cuadraplégica, ¿no? Pero es un gasto y es un trabajo que no es para todos. Yo lo puedo hacer porque soy veterinario, pero no lo puede hacer todo el mundo. Entonces, estas alternativas podrían darse y podrían servir porque a la final sirven para el bienestar animal. O sea, un veterinario consciente en realidad se preocupa por sus animales, ama a los animales y va a hacer lo mejor por ellos para evitar todo tipo de daño, ¿no? Totalmente de acuerdo en eso. Quería consultarte, ¿verdad? Sé que dentro de la normativa que recientemente fue aprobada y que las universidades y otras instituciones tendrían que seguir, conocer y seguir en cuanto a la ética en el uso de animales. Por ejemplo, ¿no? Antes, hace varios años, el caso de que estudiantes justo tenían que atrapar sus animales para prácticas de cirugía. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que yo conocí que casi que los estudiantes tenían que atrapar gatos para hacer cirugías de oniectomías, estos de sacar las uñas, las garras de los gatos.
O también, por ejemplo, hacer extracciones de órganos para practicar justamente la extracción de órganos y luego dejar a los animales a su suerte. Esto dentro obviamente, del comité de ética asumiría que no está permitido, pero cuéntanos un poquito, no sé si es que hay alguna sanción o si es que habría alguna sanción para el profesor de ser el caso que se diera eventualmente nuevamente algo como esto. Claro, por eso es que cada institución obligatoriamente que trabaje con animales, ya, bueno, yo hablo del ejemplo veterinario, pero hay otras carreras que trabajan también con animales, deben tener un comité de ética regularizado dentro de cada institución, debe existir, ¿no? Además de que tenemos la ordenanza aquí en Quito y tenemos el reglamento a nivel nacional. Entonces, esas prácticas realmente podrían incurrir, o sea, si es que Agrocalidad hiciera una inspección y encuentra este tipo de denuncias, por ejemplo, realmente hay sanciones, y hay sanciones para los responsables. En ese caso, bueno, depende de la investigación que se haga, puede ser el docente, puede ser ¿cómo se llama? Puede ser la facultad, puede ser incluso la universidad. O sea, es realmente algo muy complicado. En esto sí, los legistas son los que son expertos, los abogados sabrán cómo manejar en ese sentido, pero hay leyes que tienen que cumplirse, ¿ya? Y lo que tú dices es cierto. O sea, como te digo, yo también estudié hace 20 años veterinaria y me acuerdo que había que llevar animales para ciertas prácticas, ¿no es cierto? Y prácticamente la protección de los animales la dabas tú como estudiante por tu propia ética y hasta donde llegabas, porque también dependía de la autoridad que tenías encima, ¿no es cierto? Ya, esos tiempos ya cambiaron, la mayoría de mis profesores ya se jubilaron, ¿no? Igual, no es que digo que todos mis profesores hayan hecho eso, al contrario, yo les tengo mucho respeto y mucho cariño a todos mis profesores, mis grandes colegas, ¿no es cierto? Son el ejemplo que me han ayudado a llegar a donde he llegado, pero, ¿cómo se llama? Sí había ciertas prácticas que se daban y muchas veces por falta de recursos, o sea, no tenías otra opción, ¿ya? Ojo, eso no es justificación para causar daño en otro animal, ¿ya? Pero ahora hay opciones. Entonces, vamos a ver, tal vez el cambio no sea inmediato, no sea definitivo, porque tampoco es el trabajo de los organismos de control ser punitivos y estar mandando todo el tiempo, ¿cómo se llama? Sanciones a todo el mundo. Al contrario, las sanciones están ahí para ser disuasivas, para que las instituciones educativas, de investigación, etcétera, cambien sus prácticas y realmente se adapten a lo nuevo, ¿no? Así es, importantísimo el hecho de que la falta de recursos no es excusa para maltratar animales, así que sí, siempre tenemos que ver una alternativa y creo que la mayoría de veces sí vamos a encontrar alternativas que eviten el sufrimiento innecesario de los animales. Para ir cerrando un poquito, cuéntame, Marco, si sabes que si a partir de esta normativa, por ejemplo, todos los estudiantes que realicen tesis con animales necesitarían solicitar un permiso del Comité de Bioética de sus universidades para poder realizar la tesis. O sea, y no solamente a las tesis que, por ejemplo, podrían ser invasivas, que se yo, una tesis de cirugía, sino, por ejemplo, a tesis que sean me invento ahorita solo revisarle los ojos, hacer un registro de patologías oculares, ¿ya? En la que no tienes que ser demasiado invasivo, pero necesitas del uso de animales. ¿Esto también debería ser regulado y autorizado por un comité de bioética de la universidad? Normalmente debería, ¿no? Habría que revisar cuál es el impacto legal que tiene la ordenanza y el reglamento actual, pero normalmente deberían estar. Ahora, ojo, cuando no es invasiva y no hay, y realmente no va a haber dolor de los animales o es un diagnóstico rutinario, por ejemplo, se hace igual que en medicina humana. En medicina humana, por ejemplo, tú no necesitas que el comité se reúna para aprobar cada uno de sus protocolos. O sea, si realmente son protocolos rutinarios, tú simplemente emites lo que en inglés es un waiver, ¿ya? Que es como un permiso que te da el comité de ética diciendo la actividad que está desarrollando este individuo con este investigador o este estudiante, etcétera, con estos animales, no lleva peligro para los animales y no afecta sus 5 libertades y además cumple con las 3 Rs, ¿no es cierto? Entonces se puede aceptar y no necesita una aprobación
adicional por parte del comité de ética. Eso se puede hacer. Normalmente es lo que se hace en el manejo con seres humanos, por ejemplo, ¿no es cierto? Es a nivel global, no estoy hablando solamente a nivel local, sino a nivel global. Entonces hay que ver si es que ya en la aplicación, porque como te digo, tanto la normativa como el reglamento son recientes, o sea, decir un año, un año desde que han sido aprobados y etcétera, todavía es muy poco tiempo, ¿no? Faltan los registros, faltan muchas cosas, faltan las evaluaciones que se darán más adelante, pero podemos ser pioneros en generar realmente ser un país muy ético con la cuestión animal. Totalmente de acuerdo. Y bueno, tú has mencionado justo que los animales, o sea, ahorita estamos hablando principalmente de la carrera de medicina veterinaria, que asumiría que es la carrera que más utiliza animales para la educación. Sin embargo, tenemos otras carreras como la medicina, la biología, y no sé qué otras carreras podrían utilizar animales también dentro de la educación, o sea, tomando en cuenta de que claro, tenemos una normativa incluso en el Código Orgánico de Ambiente que no te permite hacer ciertas cosas con animales, ¿no? Entonces, no sé qué otras carreras se te vienen a la mente que utilicen animales en educación. Bueno, las ciencias agropecuarias, por ejemplo, forman parte de biotecnología, las ciencias alimenticias también, ¿no? Si vamos por esas áreas, ellos también utilizan animales. Y también Entonces, estarían supeditados a este código de ética, ¿verdad? estarían supeditados, exactamente. Igual, las carreras química, bioquímica y farmacología y afines, ellos utilizan ratones de laboratorio. Y ahí en el reglamento está regulado cómo se debe manejar desde el bioterio hasta cómo debe ser la eutanasia de los animales si es que los animales necesitan eutanasia. Porque, ojo, y eso lo dejé claro en la última clase, perdón, en la última entrevista, no todos los animales que entran en investigación necesariamente van a ser eutanasiados. Porque si es que el animal no ha llegado a ser traumatizado y si es compatible con la vida y su bienestar, el procedimiento post tratamiento, esos animales pueden ser reintroducidos completamente y normalmente es lo que se espera que se haga, ¿no? Hablábamos de Humane, ¿no? La organización Humane, que ellos se encargaban de la reintroducción de perros en casas en forma de adopciones. Y es algo que yo he visto, por ejemplo, en la Universidad de Gante, en Bélgica, que es donde yo saqué mi doctorado, ellos cuando los animales que ellos utilizaban, porque tenían dentro de la clínica veterinaria, tenían algunos animales que eran justo para que los estudiantes aprendan a escuchar latidos cardíacos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eran esos perros, eran los mimados de la facultad. Cuando cumplían sus años de servicio, estos animales iban a adopción, ¿ya? Y eso era gestionado por la universidad. Y ojo, estas adopciones no eran cualquier tipo de adopción, o sea, eran adopciones que tienen seguimiento cada 6 meses, que se revisa que el animal esté en una buena casa, que tenga todo el tratamiento, que tenga las vacunas completas, que tenga el alimento correcto, y etcétera, etcétera. Bueno, Marco, muchísimas gracias por toda esta información. Creo que nos ha quedado bastante claro el tema del uso de animales en educación. Sabemos que existe esta nueva normativa y que esperamos que durante este tiempo que dure en aplicarla completamente, pues las universidades también vayan mejorando sus procesos y vayamos todos mejorando también la calidad de vida de los animales que todavía van a tener que usarse en educación y bueno, en otras carreras también, ¿no? No solamente en veterinaria, sino en las otras. Muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa. Estamos muy felices de que nos acompañes y probablemente te vayamos a invitar más adelante también por otros temas. Muchísimas gracias. Yo siempre estaré aquí dispuesto a hablar con ustedes y seguirme informando para poder transmitir todo lo que ustedes necesiten. Y mi apoyo también para esto. Y quiero reiterar mis saludos y agradecimientos a todos mis colegas veterinarios que realmente están haciendo una labor formidable con todos los animalitos de la Gasca. Y sé que también hay otros que están yendo a las otras zonas del país que han tenido derrumbes y deslaves. Y realmente les agradezco de corazón a todos ellos y realmente son los nuevos héroes sin capa. Nos sumamos totalmente a esa felicitación y a ese agradecimiento a todos los colegas veterinarios que están poniendo su granito de arena, su tiempo, su conocimiento y bueno, pues esperamos que no ocurran más desgracias como estas en el futuro. Les agradecemos muchísimo a todos quienes nos escuchan aquí en nuestro programa de Primera Garra. El próximo lunes a las 9 de la noche no se olviden sintonizar la radio de la Asamblea porque tendremos ya la parte final de todo este segmento de animales utilizados en experimentación y vamos a tener otros invitados muy especiales que van a ser de la Fundación Franz Weber que nos van a hablar acerca de alternativas también. Entonces, este será nuestro segmento final la próxima semana aquí en la radio de la Asamblea en nuestro programa de Primera Garra. Buenas noches con todas y con todos.